Gloria a Dios. Dios le bendiga, amado hermano, bienvenido sea usted a la casa del Señor. Me da mucha alegría verlo. Hoy quiero, gracias hermanos de alabanza, hoy quiero abordar con ustedes un tema que es muy importante. En otras oportunidades ya lo hemos abordado, no el mismo, pero sí, digamos, tenemos que comprender que es un tema que no puede escaparse de que nosotros lo abordemos. Y tiene que ver precisamente con lo que un ancestro le traslada a sus, pues a los que lo proceden, ¿verdad? A los hijos que vienen luego. Fíjese que si usted va a investigar, se va a dar cuenta que la influencia de un padre sobre sus hijos o de una madre sobre sus hijos es tremenda. Es tremenda. Por ejemplo, los hijos de padres que van a la universidad y se gradúan tienen más posibilidades de ir a la universidad y graduarse. ¿Sí está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo? Lo puede investigar. ¿Por qué? Porque un hijo va a ver a su padre como un referente. Un hijo siempre va a ver a su padre como algo mínimo a lo que él tiene que alcanzar. Yo no estoy diciendo que el que no tiene padres profesionales no va a ir a la universidad y no se va a graduar. Siempre hay aquellos que se escapan de la regla, van y sorprenden y dicen: yo voy a ser el primero en hacer eso, y lo logra, ¿verdad? Pero así como a veces se trasladan cosas buenas, también se trasladan cosas que no son muy buenas. Por ejemplo, como hoy es un tema familiar, por eso lo menciono, los hogares de hijos con padres divorciados tienen de un 35 a un 60% más de posibilidades de divorciarse en un hogar que ni siquiera han iniciado. ¿Sí se entiende? Entonces, no solo trasladamos a los hijos algo bueno, sino posiblemente algo malo. Ahora, hay otros datos. Si yo, a ver si me está entendiendo. Ayúdeme, póngame lo contrario a lo que le voy a decir ahorita. Un hijo que crece en un hogar donde no hay golpes, donde no hay insultos, donde hay cariño, donde hay amor, donde hay comprensión, es un muchacho que va a crecer con una forma de pensar similar a esa. Ahora ya no me responda a mí, sino piénselo. Cuando el hijo está expuesto a lo contrario, hermano, lo que va, la posibilidad se eleva de que él va a reproducir eso. Amén. Entonces, a veces, hermano, pensamos que nosotros influimos sobre nuestros hijos desde el día que ellos nacen. Pero según la Biblia, nosotros podemos trasladar a nuestros hijos una especie de herencia, no necesariamente monetaria, buena o mala, aún antes de que ellos nazcan. Y por eso tenemos que prestar atención. Fíjese que aunque el bebé, porque alguien diría: ay, ¿cómo así? Si el bebé está en el vientre después de la fecundación del óvulo. Sí, pero según la Biblia, el bebé, entiéndase, no el bebé pues, pero el esperma o el hijo, antes de que se causara la fecundación, estuvo en los lomos del padre toda su vida. Eso según la Biblia. Y dice la Biblia que Leví, que era, vamos a ver, el papá de Leví, Jacob, el papá de Jacob, Isaac, el papá de Isaac, Abraham, cuarta generación, sería hijo, nieto, bisnieto. Leví era el bisnieto de Abraham. Y dice que cuando Abraham diezmó, dice que diezmó Leví también. Pero si Leví ni había nacido. ¿Me entiende? O sea, nosotros como padres, es una bendición la que tenemos de ser padres, pero es una gran responsabilidad. Y entonces hoy quiero hablarle de las herencias no deseadas. Porque lo querramos o no, nosotros traemos una herencia de 2 padres, de 4 abuelos y de 8 bisabuelos. Amén. Entonces, yo más o menos quiero ver un ángulo de esto a raíz de algunos ejemplos que le voy a mostrar
Pero antes de los ejemplos, le quiero poner bases, porque no se trata de que nosotros nos inventemos el agua azucarada cuando en la Biblia ya está. Por ejemplo, dice la Biblia, prostituta la madre, prostituta la hija. Es muy fuerte eso, hermano. Dice, tu madre aborreció a sus esposos, creo que no sé, a sus hijos, algo así dice. Y sus hijas también lo hicieron. Vemos el ejemplo en Abraham, Abraham. Abraham tiene una actitud cuando ni siquiera ha nacido Isaac. Él va con su esposa, desciende en Egipto, y en Egipto le dice a su esposa: vas a mentir por mí, vas a decir que no eres mi esposa, sino que eres mi hermana. No vaya a ser que alguno de estos bandidos se enamore de ti y cuando se enteren que yo soy tu esposa, me maten para quedarse contigo. En otras palabras, prefiero que como van a saber que eres mi hermana, te lleven a ti, y que no sé qué va a pasar, pero a mí no me van a hacer nada. Eso pasó con Abraham. Mucho tiempo después sucede lo mismo con Isaac y Rebeca, exactamente lo mismo. Y usted me dirá, ¿y cuándo le aprendió Isaac a Abraham? Como que hay un registro de algunas cosas que marcan, lo voy a decir así, pero es que no sé cómo decírselo, como que hay una genética espiritual dentro de nosotros, así como hay una genética natural. Solo que esto no es parte de la genética natural, porque si no tendríamos que ir a ver al genoma humano, a ver en qué gen está, y no me voy a meter ese tema, porque no creo que esté ahí. Yo más creo que es parte de una genética espiritual que nosotros venimos arrastrando de nuestros padres. Hermano, hay cosas que nosotros, actitudes que nosotros tenemos, buenas y malas, que vienen de nuestros ancestros. Con las buenas nos queremos quedar, las malas deberíamos renunciar a ellas. Pero ¿sabe por qué a veces no renunciamos a ellas? Porque creemos que son nuestras. Por eso hace mucho tiempo el apóstol, hace muchos años, hermano, estoy hablando de hace unos 25 años, recibimos una enseñanza con el apóstol, y él decía: hagan su árbol genealógico, investiguen en su familia cosas que son importantes. Por ejemplo, yo no sé hasta dónde usted tiene el registro de su familia y hasta dónde puede dar datos de ellos. Mire, pues le voy a preguntar algo, ¿no se va a molestar conmigo? ¿Usted sabe si entre sus padres, abuelos y bisabuelos hubo algún asesino? Regularmente vamos a decir que no, regularmente. Pero la pregunta es, ¿y será que no? ¿Y si hubiera alguno y fue sangre inocente? Esa carga pasa de generación a generación. Bueno, entonces, mire pues, los textos que le ofrecí que no le estoy dando. Juan capítulo 9, versículos del 2 al 3. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, Rabí significa maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok, detengamos un ratito. Ok, ¿desde cuándo estaba ciego él? Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Quién pecó? Primero, ¿pecó este para que naciera ciego? Entonces, ¿cuándo? Sí, ya veo la pregunta. Si hubiera sido tan irracional, Jesús le hubiera dicho: ay, Dios mío, ¿cómo hacer culpa de él si te estoy diciendo que nació ciego? No lo corrige así, hermano. Le dice: no, ni este ni sus padres pecaron. Perdón, hermano, si me está comprendiendo a qué lo llevo. Está diciendo que él nació ciego. Hermano, una pregunta: si nació ciego, él había visto la luz del día
había visto el sol, las flores alguna vez en su vida? Nunca. Entonces quiere decir que desde que salió del vientre de su mamá estaba ciego. Entonces la pregunta es, ¿quién pecó? Pecó este, pero ¿cuándo? ¿Usted tuvo conciencia cuando estaba en el vientre de su madre? Como que está muy extraña o muy profunda esa pregunta. Pero entonces yo quiero referirme a la otra parte. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero entonces vámonos para atrás. ¿Desde cuándo estaba ciego? Desde que nació. Él nació ciego. Entonces no es que los padres, sí, a ver, pensando que los padres hubieran sido los culpables, pero ahí dice que no. No les dice cómo se te ocurre, le dice ni este pecó ni sus padres. Pero entonces quiere decir que ellos preguntan eso porque tal vez tenían evidencia de que había gente que nacía con un problema como este, producto de que el papá había pecado, de que había hecho algo para que el niño saliera así. Vaya pues, en lo físico, ¿usted sabe por qué la ley prohíbe que nos casemos entre hermanos, primos, hermanos? ¿Sí sabe usted por qué? ¿Alguien me puede decir? Exactamente. No es como se oponen, puro Romeo y Julieta, ¿verdad? Se oponen a que yo ame a quien yo quiera. No, hombre, no hay que ser lento. Es que la genética tiene mucho que ver ahí. El parecido genético puede provocar un daño irreversible en el bebé. Entonces, si físicamente yo puedo tomar una decisión que dañe a mi hijo, o mejor dicho, voy a cambiar la expresión que acabo de dar. Si yo puedo tomar una decisión antes de que mi niño nazca, que lo dañe físicamente, ¿será que no podré tomar decisiones que dañen a mi hijo aún físicamente? O mejor dicho, que lo dañen espiritualmente antes de que nazca. Sí. Entonces, ojo con eso, porque aquí podría ser, la pregunta que ellos hacen es, ¿hasta donde nosotros conocemos? ¿Fueron sus papás o fue él? Eso es lo que nosotros conocemos. Y Jesús les habla una nueva posibilidad ahí. Y él dice, él está ciego para que se manifieste la gloria de Dios. Pero le dejó la pregunta. O sea, hermano, que sí existe una transferencia de generación en generación de cosas buenas y de cosas malas. Amén. ¿Alguna vez le han echado un piropo a usted por su abuelito, su bisabuelo? Hermano, ¿no será que fíjese que le voy a contar de mi familia? Ya me van a regañar, pero no es nada malo, familia. Miren pues, resulta que mi abuelo, de ojos azules, hermano, pero unos ojos azules impresionantes, igual que los míos. No, ¿verdad? Ok, mi mamá, de unos ojos verdes lindos, hermano. Los míos no son negros solo porque no hay ojos negros, hermano. Son café, ¿verdad? Y entonces uno dice, pero usted no es nieto de su abuelo, no es hijo de su mamá. Sí, pero no me cayó el 20. La genética dijo a este no y no. Me cayó en otras cosas, pero no en eso. Pero resulta que yo tengo un sobrino, hijo de una prima, que él viene a ser bisnieto de mi abuelo. Hermano, unos ojos idénticos a los de mi abuelo. ¿Sabe cómo le dicen? El gato, le dicen. Ya puedo. Y digo yo, ya quisiera que me dijeran a mí el gato. Nah, pero hidráulico. Entonces, mire, la genética es así. A veces no se manifiesta en la segunda generación ni en la tercera, pero se manifiesta en la cuarta, hermano. Yo me recuerdo que alguien me dijo una vez, ¿a ti no te causa duda que el hijo de esos hermanos sea de ojos azules y güerito? Y yo ahí había llevado algunos cursos de genética en la universidad y me le quedo viendo y le digo, ¿qué estás diciéndole?
No, es que yo creo que ese no es niño, no es hijo de ellos. Y le digo yo, tú también ya llevaste cursos de genética, le digo. Y me extraña que me digas eso. Fíjese que nosotros no hacíamos pruebas en el laboratorio con niños, obviamente, ¿verdad? Pero sí hacíamos con moscas. Nosotros agarrábamos mosquitas, las criábamos en laboratorio y veíamos cuando se iban reproduciendo, íbamos separando las camadas, digamos, no sé si así se dice, ya no me recuerdo, ¿verdad? Separando las camadas y, por ejemplo, los ojos verdes de unas de aquí, siempre lo veíamos en términos de porcentajes, ¿verdad? Digamos que aquí todas eran ojos negros, se reprodujeron y aquí ya nos aparecía el 25% ojos verdes. En la otra nos aparecía, por ejemplo, el 75% ojos verdes, pero si estas no eran ojos verdes, entonces había que ir para atrás, ¿verdad? Eso es lo que nos deja ver la genética, pero en lo espiritual también, hermanos. Amén. A veces hay padres que dicen, yo necesito una prueba de ADN para ver si no me engañaste, a ver si es mi hijo. Ay, Dios, hermano, solo les tapan por aquí y tiene el lunarzote que él también tiene ahí. Eso es lo físico y en lo espiritual. Entonces, mire otro texto que ampara lo que le estoy diciendo. Jeremías 15:10. Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz como hombre de contienda. Y no he prestado ni me han prestado y todos me maldicen. Hermano, él está culpando a su mamá. Y le está diciendo, yo soy peleonero por tu culpa. ¿O no? Ahí eso es lo que le está diciendo. Y en otras palabras, estoy alcanzando maldiciones desde el día de mi nacimiento, porque así me diste a luz. Sigamos. Otro texto base por lo que le quiero platicar. Salmos capítulo 51, versículos del 5 al 7. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Pero oiga, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En otras palabras, él está diciendo, yo no estoy puro, yo estoy sucio por la administración que recibí en la forma como fui concebido y fui dado a luz. Eso es lo que está diciendo David ahí. Entonces, hermanos, ahora le voy a contar algo que yo como pastor veo. Yo veo, así como padre, un día yo le dije a mi esposa que vi a uno de mis hijos caminar por atrás, pues, y yo le dije, hay que llevar al médico a nuestro hijo, ya viste cómo camina. Y mi esposa se rió, ¿verdad? En mi cara se rió. Y me dijo, ¿en serio me lo estás diciendo? Sí, le digo. ¿Por qué? Camina igual que tú. Hermano, yo ya tenía 30 años, 28 años y no sabía que caminaba así. Ya después cuando caminaba, ¿no? Queriéndome ver a ver si caminaba así. Va, ahora como ya le hablé de mí y de mis hijos, ahora tengo el derecho a hablarle de los suyos. No tengo el derecho. Pero le voy a comentar algo, sin nombres. Yo en sus hijos miro actitudes suyas. Y de algunas de ellas me dan ganas de imitarlas. Y digo yo, ala, este salió con lo mejor de su papá, de su mamá. De veras, hermano. Pero ya que lo alabé, aquí viene como ir en mi tierra, ¿verdad? El golpe. También ahí me doy cuenta qué cosas como pastor tengo que empezarle a ministrar. Hermano, póngale fundamento a lo que está diciendo. Está bien fácil lo que le estoy diciendo. Jesús le dice a los discípulos, vayan a traerme el pollino. El pollino era un burriquito, ¿verdad? Un asno pequeño. Y dice, está en una aldea, solo que la mamá está atada. Desaten a la mamá y me traen al pollino.
¿Ve? El pollino no estaba atado, era solo la mamá. Había que desatar a la mamá y después el pollino se iba a ir solito, porque somos influencias sobre ellos. Ahora, usted tranquilo, yo no lo estoy acusando, ¿sabe por qué? Porque puede ser que usted sea el resultado de algo que usted recibió también. Y que al igual como yo, pasé tantos años sin darme cuenta, porque siempre caminé así, que usted ha llegado a pensar que eso era normal. Y yo también. Mire, hermano, yo aquí le predico casi todos los días. Pero yo los jueves en la mañana, yo estoy sentadito frente al televisor como ovejita con mi pastor. Y yo sé que usted se puede conectar ahí y oír, pero esas prédicas regularmente son para pastores. Ahí usted puede ver que el apóstol con amor y todo, pero suelta, hermano. Así como que dice, bueno, ustedes son mis ovejitas, así que las voy a pastorear. Y ahí ya no se puede hacer el loco uno, hermano. O sea que por eso lo entiendo a usted, porque yo ahora que soy pastor, lo entiendo a mi pastor, por muchas cosas. Pero entonces, ¿qué le parece si trabajamos juntos con nuestros hijos? Dicen por ahí, a doble puya no hay toro valiente, hermano. En lugar de que usted venga, hermano, ¿cómo así? Que usted le dijo esto a mi hijo. En lugar de eso, decir, si él le dice, fíjate que el pastor me dijo tal cosa, dígale, oremos, revisemos, porque es probable. Yo me acuerdo que tu abuelo tenía ese problema. Ay, hermanos, y aquí la idea es que tanto conmigo, a mí me están preparando para irme con el Señor, y a usted yo lo estoy preparando para irse con el Señor. Amén. Entonces, veamos ejemplos de padres que empeñaron el futuro de sus hijos. Amén. Y veo caras aquí de solteros. Aquí, como dirían en mi tierra, pan para mi matate, hermana. Así dicen aquí también, ¿no? ¿Cómo dirían aquí? O sea, cuando alguien escucha algo y dice, esto me sirve, y lo guarda y para después, como cuando va a una fiesta y dan pastel y le gustó y después se cambia el lugar para que le den otro pedazo, ¿verdad? Entonces, los solteros no digan, ay, yo ni padre soy. Sí, pero es hijo y va a ser padre. Si el Señor no ha venido, va a ser padre. Tiene que aprender. Amén. Entonces, empecemos pues. Ruth capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Ok, en resumidas cuentas, ¿qué pasó aquí? Ellos vivían en un lugar que se llamaba Belén. ¿Qué significa Belén? Casa del pan. ¿Qué hizo Elimelec? Abandonó la casa del pan y se fue a un lugar de extranjeros, a Moab, se fue a habitar. Pero no se fue solo él, se llevó a su mujer y se llevó a sus 2 hijos. Sus 2 hijos ya no tuvieron acceso a mujeres de Belén, sino que ellos se terminaron casando con mujeres moabitas. Entonces, ya ahí Elimelec se muere, pero no solo él, sus hijos también se mueren. Entonces, si lo analizamos, ¿qué le pasó a los hijos de Elimelec? Elimelec empeñó su futuro al abandonar la casa del pan. Vaya pues, no valoró la iglesia. Se apartó de la iglesia. Y los muchachos dijeron, de aquí soy, dijeron cuando estaban en Moab. Y se consiguieron a sus chicas.
Entonces, hermano, prácticamente lo que hizo Elimelec con sus decisiones fue exponer a sus hijos a mujeres extranjeras. Es decir, el círculo cercano de Elimelec ya no era la iglesia, sino que era afuera. A él eso lo mató. Fue el primero en morirse. Pero no solo él. Sus hijos, y ni modo, ya estaban en edad de casarse. Pero su papá los había llevado ahí. Entonces ellos terminaron casándose con moabita. Y usted mira, sí, pero ahí está Ruth. Sí, pero eso es por la misericordia de Dios, hermano, que Dios cambia todo, porque Ruth iba a ser participante de la genética del Señor Jesucristo. No, usted sabía eso. Pero en la genética del Señor Jesucristo aparecen mujeres que no eran parte del plan. ¿Cómo? Sí, en la genealogía. Por ejemplo, aparece Ruth, que era de Moab. ¿Qué era Moab? Hermano, un lugar no deseado para los parámetros judíos o israelitas. También aparece aquella mujer, ¿cómo se llamaba? La de Jericó. Rahab. La carpintera era, ¿o qué era? La que vendía ramas. ¿Sí me entiende? Y hermano, ella era la ametralladora abuela de Jesús. O sea que Jesús nos muestra a nosotros que podemos cambiar toda herencia genética que hemos recibido, hermano. Él es poderoso para cambiar eso. Porque usted no mira, nunca mira que a Rahab le dejen de decir la vendedora de ramas. Nunca oye que a Ruth le dejen de decir la moabita. Como el quien dice, la genética la llevaban ellas, pero ahí salió Jesús. Y Jesús vino a cambiar todo. Entonces él rompió con todo eso. Y por eso nosotros ahora somos parte de una nueva genética. Pero tenemos que ir soltando la genética pasada. Pero entonces, hermanos, aquí ¿qué enseñanza veo yo? Debemos aprender a valorar la casa del pan. Fíjese, hermano, que yo tuve una escuela en lo espiritual muy bonita, una enseñanza, pues. Y es que yo, como llegué muy de joven a la iglesia, yo llegué, junto con mi esposa, llegamos a un punto que nosotros buscamos en dónde vivir por cercanía de la iglesia. Ya no es buscamos una iglesia por donde vivíamos, sino buscamos dónde vivir por la iglesia. Ahí donde uno empieza a cambiar sus prioridades. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos? Valoramos la iglesia. Cuando tu hijo te dice, mami, el domingo no voy a poder estar porque me toca servir, tú eres de los que les dice, bien hecho, hijo, nosotros vamos a ir también. O le dices, otra vez a la iglesia, si querés te llevo la cama a la iglesia. Valoremos la casa del pan. Enseñémosles a nuestros hijos a valorar la iglesia. Amén. Créeme, eso va a ser una bendición para ti. Hermano, hasta el apóstol Juan, creo que él era, decía, me deleito en saber que mis hijos andan en la verdad. Decía. Hermanos, papás, ¿verdad que qué deleite saber que nuestros hijos andan en la verdad? Ay, yo descanso, hermano. Yo descanso. Claro, a veces también tengo que jalar la rienda, ¿verdad? Y decir, bueno, pues, ya mucho wiri wiri, mucho, bueno, se me olvidan los dichos a mí, pero ya mucho descanso a la iglesia, ¿verdad? Porque como los hijos de todos, hermano, a veces empiezan como a irse para un lado y uno los tiene que jalar también, hermano. Entonces, primer caso, Elimelec abandonó la casa del pan y eso trajo consecuencias para sus hijos. Lo primero que cambió en ellos fue su círculo de amigos. Expon a tus hijos a que sus amigos sean de la iglesia. Créeme, es lo mejor que les puede pasar.
Mire, hermano, ahí aparece un hombre. ¿Cómo se llamaba, hermano? ¿Se me recuerda el nombre? A veces se me lo recuerdo, a veces no. El que violó a Tamar, Amnón. Amnón tenía un primo que se llamaba Abinadab. Creo que él era. Pero él era un bandido, hermano. Vino Amnón y un día le dijo, mira, fíjate que estoy enamorado de mi hermana. ¿Sabe qué consejito le dio a Abinadab, a Amnón, perdón? Le dijo, hazte el que estás enfermo y decirle a tu papá que te mande a tu hermana. Y ya que esté tu hermana ahí contigo solito, sacas a todos y la violas. Hermano, nosotros no queremos que a nuestros hijos les den consejos como esos. O que alguien les diga, fúmate ¿verdad? No queremos que les den esos consejos. Pero entonces, hagamos que el círculo de ellos, el cercano, sea un círculo. Cuidado, que hayan otros padres también que tienen hijos en ese círculo. Padres que cuidan a sus hijos. Amén. Bueno, solo con eso, con esta y me despido de este texto. ¿Dónde está? Jonadab, gracias. Omítase, como dicen los abogados, omítase Abinadab y ponga Jonadab, ¿ok? Pero entonces, hermano, la pregunta que yo te hago a ti, como padre, ¿cuál es tu círculo más cercano? Solo esa, me retiro lentamente. Miremos este otro. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Ok. Hermano, ¿quién es un acreedor? Ok. Un acreedor es el que tiene un derecho por una deuda que yo le tengo. Amén. Así como cuando llegan los de Coppel a su casa. Así, más o menos. Los de Electra, ¿verdad? Que parecen tortugas con un caparazón que tienen. Pero bueno, esos son los acreedores. ¿Por qué llegaría un acreedor? Porque hay una deuda. ¿Y por qué uno adquiere una deuda? Porque uno adelanta algo que no tiene para cubrirlo, sacrificando el futuro. ¿O no es eso? Yo no estoy culpando a nadie. Mire, hay deudas que son necesarias. Por ejemplo, si usted quiere comprar una casa, no tiene terreno, nadie le va a heredar un terreno, no le alcanza con lo que gana, pero sí gana suficiente como para pagar mensualidades, y las rentas están muy caras. Usted pide un consejo y viene el que le da el consejo y le dice, si tiene para comprar, compre, es mejor, le va a salir más barato. Es válido. El problema, hermano, es que no necesariamente pedimos créditos para cosas que son necesarias. Y no siempre tenemos para pagar. Este hombre no se puso a pensar que un día se iba a morir. Es más, él se murió joven, por lo que veo. Pero dejó, dirían en mi tierra, enjaranados a los hijos. Y lo vemos desde ese ángulo, que heredaron deudas. Pero hermano, yo quiero verlo, fíjese, desde otro ángulo. ¿No será que también, así como el acreedor estaba encima del papá, ahora el acreedor vino, que es una potestad, ¿verdad? Y se posicionó sobre los hijos, porque así como el padre pide créditos, los hijos aprendieron a pedir créditos y solo viven de crédito en crédito. Hermano, ese es un problema familiar muy fuerte en muchos hogares, en donde la deuda no sale de generación en generación, solo se mueve. Ahí está en círculos. Hay personas que pagan deudas con deudas. Hermano, pues con las tarjetas de crédito, eso es lo que las tarjetas quieren. Si usted lo analiza, le dicen, ya encontraron a alguien que debe 20 tarjetas de crédito. Usted dirá, ¿tan exagerado el pastor? No, no es exagerado.
hay gente que debe hasta más tarjetas, hermano. Pero entonces, ya cuando ven a alguien que le deben un montón de lugares tarjetas, le dice, consolide sus deudas. Nosotros le ayudamos. ¿Qué le están diciendo? Le damos el dinero para pagar todas esas deudas y usted ahora nos debe a nosotros. Y cualquiera puede decir, ahí está mejor. No. Eso tiene un secretito ahí, hermano. ¿Por qué? Porque ellos le van a ayudar a usted a pagar las deudas con intereses más altos de lo que usted tenía ya. Amén. Pero entonces no juzguemos a los de las tarjetas, sino que a veces, hermano, se vuelve una costumbre de que se sale de una deuda y ya podría vivir sin deuda, pero ya se le ocurrió ahora, necesitamos tal cosa, y no lo necesitan. O tal vez sí, pero podrían esperarse un rato, pero no. Pero entonces, ¿en cuántas mensualidades me lo dan? Hermano, pidámosle al Señor aprender a vivir al contado. Créame, es una bendición no deberle a nadie, hermano. Yo le aseguro que cuando usted no le debe a nadie, usted duerme tranquilo. Bueno, es que usted le miro cara que no está endeudado, pero yo hubo un tiempo que debí dinero, hermano, y tal vez no eran millones, pero yo no dormía tranquilo. ¿Sabe cuál era mi día favorito? El viernes después de la hora laboral, porque empezaba mi fin de semana sin llamadas, sin insultos de los cobradores. Hermano, yo respiraba hasta que se les ocurrió allá en mi país de origen que a las 11 de la noche me llamaban, hermano, y ya me llamaban para insultarme. Me llamaban sábado, me llamaban domingo, hasta que un día, hermano, ya no aguanté. Pero lo que tenía era un auto. Agarré ese auto, lo vendí, les pagué, me quedé sin nada. Pero bueno, salí de eso. Ya después allá se volvió ilegal de que alguien cuando le llame a cobrar, que se ponga agresivo. No puede hacerlo. Y no le puede llamar en horas inhábiles, ¿verdad? Pero bueno, no sé cómo es aquí, porque gracias a Dios yo no tengo deudas aquí. Pero me imagino que algunos cobradores son tremendos, ¿verdad? Allá agarraron un tiempo en donde en los postes imprimían su cara, lo que usted les debía, y lo ponían ahí. Este es un deudor. Jugaban con la vergüenza de la gente. Pero entonces, hermano, yo no quiero decirle, es que el papá le pidió un crédito que no pudo pagar y los hijos ahora lo están pagando. Ese es un ángulo. Pero yo quiero hablarle, yo quiero que usted enfoque esto desde otra óptica. Heredamos la costumbre de pedir prestado. Hermano, ¿por qué cree usted que ahora en las tiendas hay rotulitos que dicen no se da fiado? ¿Alguien que me ayude? ¿Por qué? Pero ¿será que es por eso? Porque todos llegan a pedir fiado. Porque no pagaban. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor, no trasladarle a nuestros hijos, es a querer vivir hoy algo que podemos vivir en el futuro. Enseñarle a nuestros hijos que cuando se puede, y si no se puede, nos ponemos un súper en la boca y no pasa nada. Fíjese que yo me recuerdo con Carlita, que él es la mayor. Muchos a veces me dicen, y es la mayor, pero sí es la mayor, ¿verdad? Y me recuerdo que un día me dijo Carlita, estaba pequeñita, como 3 años tenía. Me dice, papi, quiero McDonald's. Y nosotros cuando podíamos lo hacíamos, pero ese día me acuerdo que le dije, no tengo hija, hoy no vamos a comer McDonald's. Con la tarjeta, papi, vamos a sacar dinero. O sea, ella en su mente, yo solo metía la tarjeta y salía dinero. En la mente de los niños, ¿verdad? Pero entonces a veces hay que enseñarle a los hijos que hay limitaciones y no se puede. No comprometas el futuro por algo que puede esperar. Amén. Por ejemplo, hay un dicho que dice, pan para hoy, hambre para mañana. Mejor menos frijolitos hoy y carne dentro de unos años, ¿verdad? Amén. Ok, veamos otro. Este, hermano, está tremendo. Números 27, versículos del 1 al 3. Entonces las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, mire qué tremendo, nos dan toda su genealogía.
Como que nosotros deberíamos, un día hay que estudiar la genealogía de las hijas de Zelofejad, hermano. Porque no de toda la gente le ponen toda la genealogía. Y ahí le pusieron como 6 generaciones. Pero entonces, mire, dice, y todavía dice, de las familias de Manasés, hijo de José. ¡Ala! Mire, solo contemos, hermano, las generaciones. José, Manasés, Maquir, Galaad, Jefer y Zelofejad. O sea, las chicas eran la 7ª generación. Y nos dan, ¿a usted le gustaría tener ese registro genealógico de 7 generaciones para arriba? A mí sí, hermano. A mí me gustaría eso. Mire que a mí, la verdad, hermano, que a pueblo donde iba me querían. Pero no va a creer que por mis propias pistolas. Me querían porque mi abuelo era panadero. Y era esos señores, hermano, que si él podía dejar de vender para regalar pan, lo hacía. Él miraba a alguien necesitado, le iban a decir, don Salomón, ¿tendrá un panito por ahí? Un pancito. Él agarraba una bolsa y nos decía a nosotros, denle pan. Y le daba la bolsa. Iba a las aldeas a vender en su auto. Y siempre daba algo. Entonces a nosotros nos querían porque él abrió las puertas, hermano. Pero así como sucede en lo bueno, también en lo malo. Qué feo que le digan a uno, y usted es hijo de aquel político. Dios mío, que Dios nos guarde. Que nuestros hijos no sean políticos. No, son bromas, no. Si trae para eso, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Solo hay que pedirle que sea honesto, hermano. Pero entonces, mire, sigamos. Ellas se acercaron y estos eran los nombres de las hijas, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación, a la entrada de la tienda de reunión, diciendo, nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor. Está hablando de los de Coat. En el grupo, de los de Coré, en el grupo de los de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. Y yo sé que una forma de interpretar esto es, como lo dice la Escritura, que en ese tiempo las hijas no podían heredar. Entonces una forma de interpretar es, ok, el papá no previó que un día se podía morir y solo tenía hijas. Pues hermano, en este tiempo diríamos así, ¿por qué no puso a nombre de las hijas rápido todo lo que tenía? Pues, ¿por qué no se preparó? ¿Por qué no les dijo a ellas, pues, como yo no les voy a poder dar herencia, las voy a poner a estudiar a las ¿cuántas son? 4 o 5. A las 5 las voy a poner a estudiar. Esa va a ser mi herencia para ustedes. Entonces yo puedo hacer que venda los terrenos, pero como sé que ustedes no los pueden heredar, les voy a dar buenos estudios. A todas las voy a mandar. A una la voy a mandar a Harvard, a otro a la UNACH. No sé si hay preferencias, pero así los voy a distribuir, ¿verdad? Para que vayan a buenos lugares, se me gradúen y se sepan defender. ¿No le parece a usted que eso hubiera hecho él? Pero él, sabiendo que solo tenía hijas, se murió y las dejó sin nada, hermano. Es más, ellas, había una ley, una ley que Dios había puesto, que solo podían heredar los hombres. Y ellas, como él no lo resolvió, algo así como los intestados, ¿verdad? Como los papás no lo resolvieron, ellas vienen y van con Moisés y le dicen, Moisés, por favor, ve delante de Dios y dile a Dios que no es justo que nos dejen sin herencia. ¿Y sabe qué hace Dios? Le dice a Moisés, ellas tienen razón, hay que darles herencia. Pero hermano, aquí yo lo que quiero enfocarme es en la actitud de Zelofejad. Aquí entre nos, ¿verdad que cuando nosotros pensamos en cuánto tiempo vamos a vivir, por lo menos nos ponemos unos 70 años, 80 años?
¿Y si el Señor nos llama mañana? ¿O no puede Dios hacer eso? Hermano, tenemos que hacer algo con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles. Fíjese que un tiempo, después me van a reclamar, ¿verdad? Pero no es nada malo. Bueno, digo yo que no es nada malo. Sí es algo malo, pero se puede corregir, pues. Hermano, me di cuenta que de chamaquitos habían 2 de ellos que no podían ir a pedir una catsup al restaurante. O sea, estamos en un food court, ¿cómo le llaman usted? Una plaza donde hay diferentes restaurantes. Estamos en las mesas, ya habíamos ido a pedir comida y nos faltaba catsup. Y entonces le empezaba yo, anda a pedir, ay no, anda tú, ay no, qué vergüenza. Hermano, y yo lo que no tenía era eso, vergüenza. Y entonces dije, ¿cómo puedo yo, habiendo ya librado ese problema, heredarles a mis hijos ese problema? No puedo. ¿Sabe qué hice? Los empecé a mandar, no, si vas a ir, anda. Y mandaba al pequeño, ya le dije quiénes eran los dos, ¿verdad? Y mandaba al pequeño porque el pequeño, hermano, ese hablaba hasta por los codos. Y al rato venía el pequeño con el montón de catsup. Él era el que había hablado, pero los mandaba para que se esforzaran. Hermano, a veces cometemos el error de que nos enfermamos y nos retrasamos en el pago del cable, de la luz, del agua, de todo, porque no hay quien sepa cómo se hace. El error es nuestro. No les enseñamos que ellos tienen esa responsabilidad. Le digo algo, le voy a abrir mi corazón. Usted tal vez me puede tirar de mal padre. No creo, pero lo que le voy a decir. Yo solo salieron de la prepa. Bueno, Luis todavía está en las últimas ahí. Yo ya no los despierto para ir a la universidad, hermano. ¿Qué? Si quiere se levanta y va a estudiar, y si no, no se levanta, pero se las va a ver conmigo, hermano. No, hermano, es que si no aprenden a ser responsables, y si yo falto, pues. Mire, yo a veces tengo unas mis pláticas en la casa que son meras raras. Ya hasta mi esposa me dice, otra vez vas a hablar de eso. No, ellos me dicen, ya vas a hablar de eso otra vez. Pero yo les digo, por ejemplo, yo soy claro con ellos. Ok, un día los senté a los 3. Si yo me muero en 5 minutos, no, tampoco, ¿verdad? Si yo me muero, ¿qué van a hacer? Ay, papi, no, vamos a hablar. ¿Qué van a hacer? Y ya los pongo a pensar. Dice, pues terminar la universidad, bien hecho. Sí, hermano, es que hay que tener un plan, ¿o no? Se lo fegás, no lo tenía. Y mira el problema en el que metió a sus hijos. ¿Con qué necesidad? Me puse muy duro, ¿verdad? Me voy a salir mejor. Mire, me quedan unos minutos todavía, así que puedo abordar un tema más. Una última de esto. Solo pregúntate a ti mismo esto, por favor. ¿Qué tan dependientes son tus hijos de ti? Y yo también me la hago. Y a veces me asusto. Meto el cuchillo un poquito más. Los demás no quieren, hermana, así que mejor no. Hermanos, les enseñamos a nuestros hijos a lavar platos. Que se levanten de la mesa, lleven su plato, lo laven y dejen todo ahí. Les enseñamos a lavar su ropa. Les enseñamos a cocinar. Ya, hoy sí, ya con esas caras ya mejor me cambio, ¿verdad? Usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Es que si no lo hacemos en lo secular, en lo físico, ¿cómo podemos esperar que estén en lo espiritual? Son nuestros hijos dependientes espiritualmente de nosotros. ¿Vienen a la iglesia porque nosotros venimos o ya vienen por sus propias pistolas?
Que el Señor nos ayude. Eso hay que trabajarlo en la casa. Hay que romper con herencias ancestrales, hermano. Amén. Sigamos pues. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, y él, este era un hombre, ¿verdad? Y él de Betel reedificó Jericó. A costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos. Y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Esto que está pasando aquí, esto ya lo había dicho Josué. Josué, de parte de Dios, habló y dijo: ok, señores, Jericó lo vamos a destruir. Dice la Biblia que quedó dedicado al anatema, es decir, para la destrucción. De ahí no tomó nada Israel. Jericó representa esas cosas de nosotros que Dios destruye, que Dios dice: ya, deja eso, y uno se logra liberar de eso, y entonces empieza a conquistar en Canaán. Amén, eso representa Jericó. Entonces vino Josué por palabra de Dios y dijo: que hay de aquel que reedifique Jericó, porque lo va a hacer a costa de la vida de sus hijos. Y este cuate, hermano, y él, sabiendo eso, se puso a edificar y a levantar cimientos. ¿Y sabe qué? Como estaba escrito, su primogénito y su hijo más pequeño se murieron. ¿Qué representa esto? Esto es cuando Dios ya nos sacó de ciertas cosas que le eran desagradables a Dios. Dios nos liberó de esa forma de vida, y nosotros llega un momento que decimos: y voy a regresar, ¿y cuál es el problema? Y no sabemos nosotros que estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos. Como ya no voy a llegar ahí, ¿sabe a quién le pasó eso también? A Adán y a Eva. Adán y Eva eran vivientes, y Eva era llamada así porque era madre de los vivientes. ¿Ellos en dónde estaban? Estaban en el huerto. ¿Qué representaba el huerto? Un lugar en donde el Señor se paseaba, donde tenían comunión con Dios. Y vienen ellos y pecan, dejan de ser vivientes, y entonces Dios mismo los saca del huerto, y ya fuera del huerto ellos procrean, y entonces tienen a Caín y Abel. Entonces tuvieron hijos después de haber abandonado la comunión con Dios. Y entonces, hermano, los hijos tomaron decisiones. Digan que qué bueno, de los dos hijos le salió pastor uno, pero el otro más mundano que el mundo, hermano. Pues uno, así se la Biblia, uno era pastor de ovejas y el otro labrador de la tierra. A veces, hermano, no nos damos cuenta, pero nuestros hijos son afectados por nuestras decisiones. Dios te dio a tus hijos como una herencia. Tienes que ser un buen administrador de esa herencia. ¿Cómo? Cuidando tus decisiones. Hermano, no te apartes de la presencia de Dios como lo hizo Adán y Eva, porque eso va a afectar a tus hijos. Y él de Betel dice que él lo que hizo fue, imagínate que eran, ¿qué decimos? Las drogas. No, ¿verdad? Porque aquí no hay mucho de eso, pero vaya pues, digamos que hay un hermanito que hoy no vino aquí, pero que él antes de conocer a Cristo era ladrón, y él robaba bancos. Se subía a los trenes y robaba oro de los trenes. Bueno, y viene el Señor, lo llama, lo cambia y él deja eso. Pero en un momento de necesidad dice: yo voy a volver a las andadas. Pero ahora lo hace y ya tiene hijos. Y entonces sus hijos, por el ejemplo, observan. Se terminan perdiendo, se mueren.
Hermano, usted sabe que es más probable que sus hijos lo escuchen a usted que al pastor, porque usted tiene autoridad natural sobre ellos. Un pastor primero se tiene que ganar la confianza de los hijos. Amén. Que el Señor nos ayude. Mire, pues trabajemos juntos. A mí me dieron la responsabilidad de usted y de sus hijos. Y yo soy la responsabilidad de mi pastor. ¿Por qué no nos ayudamos entre nosotros? Primero cuidemos nuestra forma de vida, pero procuremos que nuestros hijos no hereden esas cosas feitas que pueden venir de nosotros. Administremos bien nuestras libertades. Fíjate que hay personas que ellos tienden a sobrepasar los límites, y tal vez ellos pueden lidiar con eso, pero no saben que sus hijos van a poder o no. Mira, pues a mí nunca me gustó el licor, nunca, pero te voy a explicar por qué. Pero sí me andaba con todos mis amigos, hermano, que les gustaba, pero yo era el acarreador. Ya cuando ellos no podían caminar, yo me los llevaba en sopilotío, me los llevaba a sus casas. Las esposas de mis amigos no me querían, hermano, porque decían que yo era el que los metía a eso, pero no, a mí me gustaba andar con los amigos. Pero lo que pasa es que habían problemas en mi familia por el alcohol, entonces a mí no me gustó. Pero hay otra cosa. Yo tenía más o menos entre 8 y 9 años cuando en enero, junto con mi hermana, descubrimos que en el refrigerador habían unas botellas de champán. ¿Sí sabe qué es eso? Así espumoso y todo. Descubrimos, nosotros no sabíamos de qué era eso. Me parece a mí, y ya me va a regañar, pero me parece a mí que mi hermana sí, como que sabía, porque ella fue la que me empujó y me dijo que las bajáramos. Y como yo era de los que me subía a todos lados, me encaramé en el refri, bajé la botella. Y como no sabíamos cómo se abría, si era de aquellas que tenían un tapón como con corcho, ¿verdad? Volteé mi bicicleta, le quité la cadena y con los picos esos, le partí la cuenta y la espuma, hermano. Y para que no se perdiera, ¿verdad? Para que no se perdiera. Y entonces me recuerdo que la primera copita, hasta brindamos con mi hermana, ¡pling! Y nos tomamos un poquito. Los dos puros señores ahí, yo de 8 años, ella de 10. Bueno, de 9 años, 11 meses, porque siempre ha sido la pelea, ¿verdad? A veces, yo te llevo 2 años, no, año, 11 meses, por un mes nos peleamos. No son 11, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que ella paró. Ella después se puso a jugar muñecas y no sé qué. No, yo seguí, hermano. Y dale. ¿Sabe cómo terminé? Bien borracho, hermano. Me cuenta mi mamá que dice que estábamos comiendo frijoles. Y dice que yo me reía como que era un loquito ahí por todo. Dice, ¿y este qué tiene? Dice que cuando agarré la cuchara, aquí me la metí. Bien borracho, hermano. ¿A qué voy con esto? Yo no le estoy echando la culpa a mis papás, solo es un ejemplo. Que a veces llevamos a la casa cosas que tal vez como adultos podríamos administrar. Por ejemplo, si usted de los que sabe tener límites y dice, el doctor me recetó una copita de vino diaria, usted puede tener una botella de vino en su casa. No es un consejo, ¿ok? No se lo estoy aconsejando, solo estoy diciendo. Pero hay gente que diría, una copita, 2 copitas, 3 copitas, y cuando siente ya es la copota, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? No quitemos el límite que tal vez no está puesto para nosotros, sino para nuestros hijos. Porque al quitarlo, ellos sí se van a saltar, hermano.
Y después vamos a decir, pero si yo no te di ese ejemplo. Sí, pero le abrimos las puertas. Cerremos puertas. Ya me acabé el tiempo, me extralimité. ¿Qué te parece si oramos? Y le pedimos al Señor que nos ayude a romper con toda herencia negativa, con todo aquello que yo puedo estar abriendo puertas y que mis hijos podrían estar padeciendo las consecuencias de mis errores. Esto no es una acusación, es una invitación. Ponte de pie, por favor. Si en algún momento, algún ejemplo que yo puse fue muy fuerte, si en algún momento tú te sentiste agredido, delante de Dios, hermano. No, yo no soy un acusador. No es por eso que te lo digo. Yo te lo estoy diciendo porque es la palabra del Señor y tenemos que romper con ciertas cosas. No podemos pretender como aquel hombre que con una cerveza en la mano le dice a su hijo: no quiero que tomes jamás. O con el cigarro, ¿verdad? No, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos enseñando en la casa. Cierra tus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu consejo. Cuánto quisiéramos, Señor, ser perfectos y heredar a nuestros hijos solo cosas buenas. Cuánto quisiéramos, papito, borrar el pasado y que nuestros hijos crecieran en un ambiente saludable, en un ambiente controlado. Pero a veces nuestros errores nos hacen abrir puertas que son de destrucción para nuestros hijos. Papito lindo, por favor, perdónanos. Perdónanos si hemos quitado límites que nuestros hijos han atravesado. Perdónanos si lo que hemos enseñado no ha sido consecuente con lo que hemos vivido. Perdónanos, por favor. Pero ten misericordia de nosotros. Recuérdate que nosotros también fuimos hijos y que a nosotros también nos tocó cargar una carga muy pesada. Ayúdanos a heredarles a nuestros hijos el camino de la rectitud, el amor por tu palabra, el respeto por las cosas que son santas. Señor, que el amor que tenemos por ti lo podamos heredar a nuestros hijos. Que nuestros hijos crezcan deseando servirte. Que nuestros hijos puedan llegar a tus pies reconociendo que fue el camino que nosotros les enseñamos. Papito, por favor, quita toda forma de acusación de nosotros. Quita todo pensamiento que trae como objetivo destruir, y en lugar de eso trae paz a nuestro corazón. Que si tú nos estás hablando de esto es porque aún hay oportunidad, aún hay tiempo. Por favor, papito, que lo que nosotros no hemos logrado alcanzar y lo que tal vez nunca vamos a lograr alcanzar, nuestros hijos, subidos sobre nuestros hombros, puedan alcanzar. En el nombre poderoso de Jesús, sea limpia toda genética espiritual en nosotros. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, tú mi seguridad, mi fuente de paz,
paso fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Gracias, Señor, por una vez más permitirnos escuchar tu palabra. Gracias porque nos pones en clara las cosas en las que debemos de cambiar, Padre, en las que debemos de dejar. Ayúdanos a dejar esas actitudes, esos pensamientos o tal vez costumbres, Padre, en el nombre de Jesús. Y a nosotros como hijos, Padre, rompen nosotros todas raíces de herencias ancestrales que hayamos heredado de nuestros padres, y que tu genética entre en nosotros. Aunque no culpamos a nuestros padres, porque tal vez es algo que también ellos traen de atrás, Padre, pero también en ellos que caiga tu presencia, Padre, que en ellos caiga tu genética, Padre, y que nosotros podamos edificarnos mutuamente, así como dice tu palabra, estamos en común unión, todos de acuerdo, Padre. Gracias por este día, te pido que cubras y que guardes a cada uno